Nunca imaginé que la traición vendría de donde menos lo esperaba. Mi vida, que había estado tranquila y predecible durante tantos años, se desplomó en un instante, como un edificio que se derrumba por dentro. Sin previo aviso. Todo comenzó con una mañana aparentemente normal. Había decidido que ya era el momento de hacer algo por mí misma. De salir de mi rutina. De salir de esa soledad que me había envuelto como un abrigo pesado que no podía quitarme. A mis 60 años, parecía que lo había visto todo. Pero lo que estaba por venir me enseñaría que siempre hay algo nuevo que la vida puede traer. Luca, un joven con una sonrisa sincera y una energía que hacía años no veía. Apareció en mi vida de una manera tan inesperada como desmesurada. Solo vino a instalar una máquina de café. Pero antes de que pudiera darme cuenta, había entrado en mi hogar, en mi vida, y en lo más profundo de mi ser. ¿Por qué me sentía tan vulnerable, tan expuesta, por alguien tan joven, tan ajeno a mi mundo? ¿Cómo era posible que alguien tan distante de mí pudiera hacerme cuestionar toda mi existencia? En cada palabra, en cada mirada, algo en mi interior se removía. Algo que no entendía. El café ya estaba listo. Pero el sabor amargo de la realidad se filtró en mi mente. Lo que no sabía en ese momento era que ese día marcaría el comienzo de algo más grande. Más doloroso y transformador de lo que jamás podría haber imaginado. Mi vida estaba a punto de cambiar. No por el café ni por la máquina, sino por una verdad que se desvelaría con el tiempo. La traición, cuando menos la esperas, llega de la forma más insospechada. Y a veces, el precio de abrir el corazón es más alto de lo que estás dispuesto a pagar. El sol de la mañana entraba tímidamente por la ventana, iluminando la habitación en la que me encontraba. Era un día como cualquier otro, o al menos así lo creía. Sin embargo, una sensación extraña recorría mi cuerpo. Una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Aunque no sabía qué, durante tanto tiempo, había estado atrapada en la rutina de mi vida. Mi soledad era una vieja compañera que ya no me asustaba. Pero de alguna manera, todo eso estaba a punto de cambiar. Mi nombre es Elena Moretti. A mis 60 años, la vida parecía haber pasado en un suspiro. Divorciada desde hacía 15. Había aprendido a vivir con mi independencia. A disfrutar de los pequeños placeres cotidianos. Como un buen libro o una taza de café por la mañana. Nadie me molestaba. Nadie me preguntaba nada. Había construido mi refugio en la soledad. Y eso, hasta cierto punto, me hacía sentir segura. Pero la vida no está hecha para ser cómoda. Y los cambios, aunque dolorosos, son inevitables. El día que conocí a Luca, todo empezó a tambalear. Fue solo un encuentro en una tienda. Una conversación superficial sobre una máquina de café. Pero había algo en su mirada que me hizo sentir viva de nuevo. No entendía por qué, ni qué exactamente me atraía de él. Pero su presencia despertó en mí algo que creí perdido: esperanza. Esperanza en que la vida aún podría sorprenderme. Que a pesar de los años, aún quedaban momentos por descubrir. Sensaciones por experimentar. Recuerdo cuando acepté su oferta de instalar la máquina en mi casa. Fue un gesto tan simple. Casi tonto. Pero en el fondo, sabía que me estaba permitiendo abrir una puerta cerrada. Una puerta que había mantenido bajo llave durante mucho tiempo. Luca era joven, entusiasta, y su energía positiva me envolvía de una manera que no había sentido en años. Había algo en su manera de mirar, en la forma en que me escuchaba, que me hacía sentir más que una mujer mayor, más que una persona atrapada en su propio pasado. Cuando llegó a mi casa, mi mundo se desmoronó por completo. Había dejado sin querer algunas cosas personales a la vista. Cosas que solo compartía conmigo misma.
Y en el momento en que Luca cruzó la puerta, esas pequeñas vulnerabilidades se hicieron visibles para él. Para un hombre que apenas conocía. Pero que, sin saberlo, comenzaba a desarmarme. Cada mirada que me dirigía, cada palabra que salía de su boca, removía algo profundo en mí. Y lo peor de todo es que, por primera vez en muchos años, no quería que se detuviera. Pero la angustia comenzó a surgir. Porque sabía que mi vida había sido construida sobre la premisa de estar a salvo. De no mostrarme vulnerable. De no dar cabida a los sentimientos que pudieran desbordarme. Con Luca, todo eso se rompió. Me sentí vista, realmente vista, por alguien que, sin quererlo, estaba poniendo en cuestión cada uno de los cimientos que había construido. Vives sola, ¿verdad? Me preguntó Luca sin malicia, pero con una curiosidad genuina. No sabía cómo responder. La sensación de ser observada, de ser percibida, era algo que no sabía manejar. No podía evitar sentir que, en ese simple comentario, estaba siendo juzgada, no por lo que había hecho en la vida, sino por lo que no había hecho, por todo lo que había dejado de lado, por todo lo que había olvidado en el proceso de protegerme a mí misma. Pero en lugar de cerrarme, algo dentro de mí reaccionó. Sabía que esa vulnerabilidad no era algo malo. A veces, las personas más fuertes son las que se permiten ser débiles. Y fue en ese preciso momento que comencé a entender que la esperanza que había encontrado en los ojos de Luca no era solo una ilusión pasajera. Era una oportunidad para crecer, para enfrentar mis miedos, para reconstruir lo que había perdido. No solo en mí, sino en mi vida. El café seguía hirviendo, el aroma inundaba la cocina. Y por un instante, todo parecía estar en su lugar. Pero el caos interno que sentía era imposible de ignorar. Todo lo que había aprendido sobre la vida, sobre el autocuidado, sobre el aislamiento que me había proporcionado seguridad, se veía cuestionado por un hombre que apenas conocía, pero que, sin querer, se había convertido en el catalizador de mi transformación. Te preparo un café mientras terminas de instalar la máquina, le dije, intentando desviar la atención, pero sabiendo que no podía detener lo que estaba sucediendo en mi interior. Algo había cambiado en mí, algo que no podría ignorar. La esperanza, la posibilidad de redescubrirme, de volver a vivir. El silencio en la cocina se convirtió en algo palpable, lleno de tensión, pero también de una extraña calma. Luca estaba allí, a mi lado, en mi espacio más personal, y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que algo importante estaba a punto de comenzar, pero no podía imaginar que ese momento marcaría el comienzo de una cadena de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Aquel primer encuentro con Luca había sido, sin duda, el principio de algo que no había previsto. Al principio, la sensación de desconcierto ante su cercanía me había invadido como un remolino de emociones inesperadas. Pero mientras más tiempo pasaba con él, más evidente se hacía que mi vida, tan cuidadosamente construida alrededor de la soledad y el orden, estaba comenzando a desmoronarse. Sin embargo, lo que no había anticipado, y lo que me golpeó con fuerza, fue el cambio sutil en el aire de mi hogar después de su visita. A medida que pasaban los días, empecé a notar pequeñas cosas, como la forma en que me observaba mi vecina Marta cuando nos cruzábamos en el pasillo. Una mirada que antes era amistosa, ahora se cargaba de una extraña distancia. O la tensión que sentí en los comentarios de mi hermana cuando mencioné a Luca. ¿Quién es ese chico tan joven?, preguntó, con una ligera frialdad en su tono, como si el simple hecho de que él estuviera en mi vida fuera una amenaza. Las primeras señales de envidia eran tan sutiles que casi no las percibí. Pero con el tiempo, comenzaron a crecer, a extenderse como una sombra en cada rincón de mi existencia.
¿Por qué me sentía tan fuera de lugar en mi propia casa? La respuesta comenzó a aclararse cuando, después de algunas semanas, Luca volvió para ayudarme con algo más. Al principio, sus visitas se sentían frescas, ligeras, como si todo fuera casual. Pero la realidad era que su presencia ya estaba rompiendo las estructuras de mi mundo. No solo me veía a mí, sino que empezaba a ver mi vida, mi espacio, mi historia. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché la puerta. Era él. El café está listo, le dije, intentando mantener la calma. Pero algo en su mirada esa vez me hizo darme cuenta de que algo había cambiado. Era más serio, más distante. Nos sentamos, hablamos de trivialidades. Pero algo pesado flotaba en el aire. En un momento, él se detuvo, mirándome por un segundo que pareció eterno. No sé, Elena. ¿No te parece que has estado un poco aislada de todo lo que está pasando afuera? Me dijo, con una suavidad que me hizo sentir incómoda. Sus palabras, aunque suaves, llevaban implícita una crítica que no me esperaba. Y me sentí desbordada. ¿Cómo se atrevía a juzgar mi vida? ¿Mi rutina? ¿Acaso pensaba que yo estaba equivocada por haber elegido mi paz interior sobre el caos de la vida social? La sensación de vulnerabilidad volvió con más fuerza que nunca. No podía negar que él estaba tocando algo en mí. Algo profundo. Mis miedos, mis inseguridades. Todo comenzó a emerger con una intensidad que me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. No solo estaba él cuestionando mi vida, sino que yo misma comenzaba a cuestionarme a mí misma. Las pequeñas críticas de Marta. La distancia de mi hermana. Ahora Luca. Parecía que todo apuntaba a un mismo lugar. Mi decisión de vivir tranquila. En mi propio espacio, lejos de las presiones externas. Estaba siendo vista como una amenaza. ¿Una amenaza para quién? Esas preguntas rondaban mi cabeza durante días. Y lo peor de todo es que no podía escapar de ellas. Por dentro, me sentía atrapada. La relación que estaba comenzando a construir con Luca me parecía un reflejo de todo lo que había temido durante tantos años. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si, al abrirme a él, me estaba abriendo algo que realmente no estaba preparada para enfrentar? La siguiente vez que nos vimos, lo noté. Él estaba más distante, más cauteloso, y de alguna manera, eso me confirmó algo que ya había comenzado a temer. Mi vida ya no era solo mía. Alguien más la estaba observando, juzgando, poniendo en duda mis decisiones. Y cuando me enfrenté a esa realidad, comprendí que tal vez la verdadera traición no era solo algo que venía de otros, sino de mí misma, de mi propia capacidad para defender mi independencia y mi paz, sin sentirme culpable por ello. La envidia no siempre se presenta con ira o críticas directas. A veces se disfraza de preocupación, de consejos que suenan amables, pero que, en realidad, son una forma de manipulación sutil. Y en ese momento, con cada palabra que salía de la boca de Luca, empecé a sentir que todo lo que había construido se desmoronaba. No solo por la presión externa, sino por la duda que él mismo había sembrado dentro de mí. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba tomando las decisiones adecuadas? Pero lo que realmente me golpeó fue darme cuenta de que me estaba permitiendo ser influenciada por algo que jamás había dejado que me afectara: la opinión de los demás. A medida que todo esto se desarrollaba, mi mente no podía evitar regresar a esa primera mirada, a esa primera conversación con Luca, cuando todo parecía tan sencillo. Había algo en esa simplicidad que ahora me parecía inalcanzable, como si nunca pudiera volver a encontrar esa paz que había tenido antes de que él llegara a mi vida. La traición no solo venía de las personas a mi alrededor,
sino también de los miedos que había dejado crecer en mi interior. Los miedos que me decían que no era suficiente, que mi vida debía ser de acuerdo a un molde que no había creado yo misma. En ese instante, me di cuenta de que no solo estaba enfrentando una envidia ajena, sino una lucha interna mucho más profunda. La batalla por mantener mi independencia. Por no perderme a mí misma en medio de las expectativas de los demás. Y mientras luchaba contra esa corriente, la única cosa en la que podía aferrarme era la certeza de que mi vida, aunque imperfecta, era mía, y solo mía para definirla. Y ahí, entre la presión y el caos, decidí una cosa. No iba a permitir que la envidia o las expectativas de nadie me robaran lo que más valoraba. La tarde en que descubrí la traición no fue como las que había imaginado. No hubo gritos ni enfrentamientos dramáticos. Fue silenciosa, una traición que se filtró lentamente, como un veneno que avanza sin prisa. Sutil, pero fatal. Recuerdo que todo comenzó una mañana cualquiera, cuando Luca llegó como de costumbre para instalar un pequeño detalle que había olvidado en mi cocina. En ese entonces, su presencia me parecía lo más normal del mundo. Pero lo que sucedió esa tarde, esa ligera inclinación en su voz, ese gesto que jamás habría imaginado, fue lo que cambió todo. Sentada en el sillón, observé cómo Luca conectaba los cables de la lámpara que había pedido reparar. Mi mente estaba distraída, aún procesando las dudas que rondaban mi cabeza. Pero la mirada fija que él me lanzó cuando levantó la cabeza fue como una chispa que encendió algo dentro de mí. Esa mirada, no era como antes, esa curiosidad pura, sin malicia. Ahora, había algo más. Una distancia que no supe reconocer, pero que sentí profundamente. Como si la conexión que habíamos compartido en esos breves momentos de compañía se hubiera roto. ¿Te pasa algo, Luca? Pregunté, casi sin pensar. Mi voz se quebró ligeramente. Él me miró un momento, sus ojos vacilando antes de responder. Es solo que... No pensaba que esto fuera a ser tan complicado, dijo, mientras terminaba de apretar un tornillo. Algo en su respuesta me hizo detenerme. ¿Complicado? Repetí, aunque la palabra sonaba vacía en mi boca. Me sentí confusa, incapaz de captar el significado detrás de sus palabras. En lugar de responder, mi mente empezó a viajar rápidamente a los momentos recientes. ¿Había algo que no había notado? Algo que había estado ocurriendo sin que me diera cuenta. Las semanas pasaron. Y cada vez que Luca venía a ayudarme, sus comentarios y actitudes se volvían más distantes. Parecía como si todo lo que antes habíamos compartido se evaporara sin dejar rastro. Fue una tarde particularmente cálida, cuando le ofrecí un café, que todo se reveló. Lo vi, casi como un reflejo, tomando el teléfono móvil con una rapidez sospechosa. Pensé que simplemente revisaba algo sin importancia. Pero, en ese instante, sentí una incomodidad extraña, una sensación de que algo no estaba bien. Tal vez era mi intuición. Esa misma que me había ayudado tantas veces a anticipar los problemas que otras personas no veían. Esa noche, después de que Luca se fue, lo comprobé. Revisé el historial de llamadas de su teléfono. No lo hice por desconfianza. Pero había algo en mi interior que me empujó a hacerlo. Los mensajes que encontré, las conversaciones que se desarrollaban entre él y alguien más, me dejaron helada. Cada palabra que leía confirmaba mis peores sospechas. ¿Por qué nunca me había dicho nada sobre esto? ¿Por qué había comenzado a tratarme como si no estuviera allí? Todo fue como un golpe en el estómago. Las promesas de apoyo, de cuidado, de que estábamos construyendo algo real, eran solo palabras vacías. Los mensajes no solo confirmaban que Luca se había distanciado, sino que había comenzado a forjar una relación con mi hermana.
Una relación que no solo era emocional, sino que estaba llena de promesas y complicidad. La traición no solo venía de alguien que había decidido tomar otro camino en la vida, sino que se daba la mano con el silencio de alguien que había estado cerca de mí durante tantos años. Alguien que conocía mis inseguridades, mis miedos, y aún así decidió usar esa confianza para buscar su propio beneficio. El dolor fue inmediato. No pude entender cómo algo tan simple como un teléfono, un mensaje, podría desmantelar toda mi confianza, mi creencia en las personas que pensaba que amaban. Me sentí sucia, traicionada, pero también vulnerable. La traición no siempre se da en grandes gestos. A veces, llega en pequeñas dosis, cuando menos lo esperas, como un ladrón en la oscuridad, llevándose todo lo que has construido. Mi mente daba vueltas, buscando una razón, algo que pudiera justificar todo esto. Pero no había nada. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Me pregunté mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Las mismas lágrimas que no había permitido caer durante años. Durante tanto tiempo, había cerrado los ojos ante las señales, ante los pequeños momentos de duda, como si todo fuera a encajar solo. Pero ahora, todo estaba roto, irremediablemente roto. Esa noche no dormí. El silencio en la casa me ahogaba. Mis pensamientos eran un torbellino, una mezcla de ira, tristeza y un dolor profundo que no podía nombrar. Cuando por fin llegó el amanecer, me sentí más vacía que nunca. Tenía que tomar una decisión. No solo sobre Luca, sino sobre mí misma. ¿Qué quería ser después de todo esto? ¿Cómo podía recuperar lo que había perdido? ¿O incluso quería recuperarlo? Y así, con el corazón pesado pero decidido, tomé la única decisión que tenía en mis manos: confrontarlo. La traición ya estaba en el aire. Y era hora de que Luca enfrentara las consecuencias de sus actos. Lo que no sabía era que este enfrentamiento no solo cambiaría su vida, sino también la mía, porque en el fondo, ya no solo se trataba de él. Se trataba de mí, de lo que estaba dispuesta a tolerar, de lo que merecía, y de lo que iba a ser mi próxima jugada en este juego que ya había dejado de ser solo mío. Con el rostro inundado de lágrimas, pero también de una fuerza renovada, tomé el teléfono. La llamada estaba por comenzar. El golpe final llegó en el momento menos esperado. La sensación de traición seguía hirviendo en mi pecho. Y aunque ya sabía que algo no estaba bien, nunca imaginé que esta traición tomaría la forma que tomaría esa tarde. Ya no se trataba solo de Luca y mi hermana. Se trataba de algo mucho más grande. Algo que había estado gestándose durante mucho tiempo y que ni siquiera yo había visto venir. Recuerdo esa tarde como si fuera ayer. Había decidido confrontarlos. Pero algo en mi interior me decía que no era el momento adecuado. La incertidumbre me embargaba. Pero sabía que tenía que hacerlo. Al menos, tenía que hacerle frente a la verdad. Todo se estaba desmoronando a un ritmo alarmante. Y lo peor de todo es que ya no estaba segura de en qué momento todo dejó de ser claro. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Cómo el amor y la confianza se desvanecieron sin que me diera cuenta? Tomé la decisión de ir a la casa de Luca esa tarde. Mis manos temblaban mientras sujetaba las llaves del coche. Mi mente llena de imágenes borrosas y dolorosas. Mientras conducía, la ciudad se desdibujaba frente a mis ojos. El sonido del motor del coche era lo único que llenaba el vacío que crecía en mi pecho. Pensé en todo lo que había pasado hasta ese momento. El amor, la alegría, los sueños compartidos, las conversaciones largas por la noche, los abrazos que me daban la sensación de que todo podía ser perfecto. Ahora, todo eso parecía tan lejano, como si nunca hubiera existido. Al llegar frente a la puerta de su casa, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. A pesar de todo,
La verdad seguía pareciendo tan ajena a lo que creía conocer. Respiré profundamente. Sentí mi corazón palpitando con fuerza en mi pecho. Estaba a punto de dar el paso que cambiaría mi vida para siempre. Pero incluso entonces, en ese preciso instante, dudé. Toqué el timbre, y el sonido resonó con una claridad casi mortal. Escuché pasos acercándose, el sonido de la puerta que se abría. Y cuando la vi, una fracción de segundo antes de que me viera, algo en su mirada me confirmó lo que ya sabía. No había vuelta atrás. La mentira estaba a punto de desmoronarse. «¿Elena? ¿Qué haces aquí?», me dijo, y su tono fue todo lo contrario al que esperaba. Había algo en su voz. Algo que no era ni frío ni cálido. Solo una inquietante mezcla de incomodidad y desconcierto. Y ahí estaba yo, con el corazón a punto de estallar. Había algo profundamente irónico en el hecho de que yo fuera la que estaba buscando respuestas. «Necesito hablar contigo», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía en ese momento. No estaba buscando una confrontación. Pero sabía que las palabras que saldrían de mi boca serían el principio de un cambio irreversible. Ella me miró como si no entendiera. Y eso fue lo peor de todo. La confusión en su mirada me hizo cuestionar por un momento si realmente había conocido a la persona frente a mí. ¿Sobre qué, Elena?, me preguntó con esa calma que me helaba el alma. «Sobre lo que has estado haciendo». «Con Luca», respondí, tratando de mantener mi compostura. Aunque cada palabra me costaba más de lo que pensaba. «Sé lo que has hecho. Y sé lo que ambos me han hecho». Fue como si una ola de silencio nos envolviera por completo. Sus ojos se abrieron de par en par. Y durante un segundo, creí que me diría algo. Sin embargo, todo lo que hizo fue mirarme. Y su rostro, una máscara de incredulidad, fue suficiente para destruir cualquier atisbo de esperanza que aún quedaba en mí. «No entiendo de qué estás hablando», susurró, intentando parecer convincente. Pero era demasiado tarde. La verdad ya estaba flotando en el aire. «¿Sabes qué es lo peor?», le dije, mi voz temblando por la mezcla de rabia y dolor. «Lo peor es que no solo me has traicionado a mí, sino que también has estado jugando con la vida de tu propia familia». Y en ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. Todo lo que había intentado construir. Toda la confianza que había puesto en ella. Se desmoronaba con cada palabra que pronunciaba. El silencio de la habitación era tan denso que me costaba respirar. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me anclara a la realidad. Pero todo lo que vi fue el reflejo de lo que había perdido. La mujer que pensaba que conocía. La que me llamaba amiga. Ahora se presentaba ante mí como una extraña. Una extraña que había destruido todo por un simple deseo de tener más. Me creí que estábamos juntas en esto. Dije, mi voz más baja ahora. Quebrada, pensé que compartíamos algo más que solo momentos de conveniencia. Pero resultó ser todo mentira. Todo fue una mentira, y yo fui la tonta que no lo vio. La expresión de su rostro cambió. Fue como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Todo lo que podía hacer ahora era enfrentar las consecuencias de sus actos. «Elena, por favor», comenzó. Pero no me dejó seguir. No quería escuchar más excusas. Más mentiras que ya no tenía ganas de oír. Lo único que necesitaba en ese momento era dejarlo todo atrás. Aunque sabía que sería imposible hacerlo sin dejar una marca permanente en mi alma. Con un movimiento decidido, tomé la decisión que había estado aplazando durante meses. «No quiero más de esto», le dije, «he estado callando tanto tiempo. Pero ahora no voy a permitir que mi vida sea destruida por lo que hiciste». Y sin más palabras, me di la vuelta y me alejé. Al darme la vuelta y salir de la casa, sentí por primera vez en mucho tiempo una mezcla extraña de liberación y dolor.
Era como si todo lo que había sucedido me hubiera dejado huellas en el corazón. Pero al mismo tiempo, había una sensación de control que no conocía. Estaba eligiendo dejar ir, y con cada paso que daba, me sentía más fuerte. Las decisiones difíciles se toman en silencio. Cuando el dolor se vuelve insoportable y la verdad se convierte en el único refugio. Aunque el golpe final había sido más grande de lo que jamás imaginé. En ese momento supe que había tomado el control de mi vida. Pero lo que no sabía era que, a partir de ahora, las cicatrices que había dejado esta traición marcarían mi camino de una manera que aún no entendía. El verdadero golpe, pensé, no estaba en lo que había descubierto, sino en lo que aún estaba por venir. Las primeras semanas después de la ruptura fueron un caos silencioso. Todo lo que alguna vez había sido familiar y reconfortante se había convertido en un eco vacío. Cada rincón de mi casa parecía recordarme lo que había perdido. Lo que nunca más tendría. A veces, al despertar, el dolor era tan punzante que no sabía si el sol realmente brillaba o si era solo una ilusión. No quería pensar, no quería sentir. Pero los recuerdos, las imágenes, las palabras, estaban ahí, siempre presentes, como una sombra que no se desvanecía. Me levantaba por la mañana con la esperanza de que el día fuera diferente. Pero al final siempre era igual. Caminaba por mi propia casa como un espectro, buscando en los objetos cotidianos algo que me anclara a la vida que alguna vez conocí. Me costaba encontrar consuelo en las pequeñas cosas que antes me hacían sentir segura. La taza de café, la misma que había usado durante años. Ahora parecía una burla de la rutina que había perdido. Sin embargo, a pesar de todo, algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. A levantarse una vez más. A intentar encontrar algo de paz en medio del caos. Un día, mientras caminaba por el parque cercano, con el aire fresco acariciando mi rostro, me di cuenta de algo importante. La soledad ya no era mi enemiga. De hecho, la había aprendido a aceptar. El tiempo, aunque doloroso, me había dado una nueva perspectiva. Sabía que había estado atrapada en una espiral de sufrimiento, pero ya no podía seguir allí. Tenía que reconstruir mi vida. Debía encontrar una manera de transformar el dolor en algo más que solo un recuerdo amargo. De alguna manera, empecé a encontrar consuelo en el arte. En escribir. En expresar mis pensamientos de una forma que nunca antes había hecho. Las palabras, como un refugio, me permitían dar forma a mi tormenta interna. Escribí sobre la traición, sobre la confusión, sobre la fuerza que necesitaba para salir adelante. A través de las palabras, empecé a comprenderme mejor a mí misma, a entender que este proceso de sanación no sería rápido, ni fácil, pero que estaba tomando las riendas de mi propio destino. Con el tiempo, empecé a salir de la rutina de la tristeza y la desilusión. Me uní a un grupo de lectura, donde conocí a otras mujeres que, como yo, habían pasado por momentos difíciles, pero que aún tenían una chispa de esperanza. Compartir mis pensamientos con ellas fue como un alivio para el alma. A veces, una simple conversación, un pequeño gesto de comprensión, puede cambiar todo, y fue allí, en esas interacciones simples pero profundas, donde comencé a darme cuenta de lo que realmente importaba. Decidí tomar un viaje sola, algo que nunca había hecho antes. Fue mi primer paso hacia la independencia total, hacia la autoaceptación. Durante ese viaje, me encontré a mí misma de una manera que nunca imaginé. En cada nuevo paisaje, en cada ciudad desconocida, sentí que estaba redescubriendo la vida. La mujer que había sido antes de la traición comenzó a resurgir lentamente, pero de una manera más fuerte. Más sabia. No era fácil. Había días en los que la tristeza volvía.
en los que las dudas invadían mi mente. Pero en lugar de ceder a ellas, comencé a aceptarlas como parte del proceso. La herida no se cerraba por completo, pero aprendí que podía vivir con ella. Que podía seguir adelante sin que me definiera. De hecho, la herida se convirtió en un recordatorio constante de que había sido capaz de soportar el dolor. De que había sobrevivido. Un día, mientras caminaba por la playa, mirando el océano infinito, algo en mi interior hizo clic. Finalmente entendí que la vida no era algo que se podía controlar por completo, pero que, al menos, podía controlar cómo reaccionaba ante ella. Ya no estaba buscando venganza ni tratando de arreglar lo que no podía ser reparado. Estaba aprendiendo a vivir en paz conmigo misma, a abrazar lo que había sido, a aceptar lo que era, y a mirar hacia adelante con una nueva esperanza. La reconstrucción no fue un proceso lineal. No fue una historia de superación rápida ni perfecta. Fue un viaje lleno de altibajos. Momentos de duda, pero también momentos de descubrimiento y crecimiento. Y en medio de ese caos, comencé a sentirme nuevamente entera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, al final, me había permitido sanar. El proceso de sanación no fue solo sobre olvidar lo que había sucedido, sino sobre aprender a aceptar mi propia vulnerabilidad, abrazar mi fortaleza, y encontrar en mi propio corazón la capacidad de perdonar. No solo a los demás, sino a mí misma. Y fue en ese instante, al mirarme al espejo, cuando supe que había llegado al final de un capítulo y al principio de otro, uno en el que yo misma era la autora de mi historia. Y aunque el camino seguía siendo incierto, una cosa era clara, ya no tenía miedo de seguir adelante. Ya no me importaba lo que había perdido, porque sabía que tenía todo lo que necesitaba dentro de mí para construir algo nuevo. Algo más grande, la libertad, la independencia, la paz. Todo lo que había estado buscando estaba al alcance de mi mano. Y ahora, era el momento de reclamarlo.